El primer panel de esta jornada, titulado La crisis de la democracia a la democracia en crisis, estará a cargo del reconocido escritor Marcelo Cavarossi, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California y además recibió un premio Konex en el año 2016. Este panel estará moderado por Carlos Segura, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador del CONICET y director de proyectos de FIL Internacional. Los recibimos con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes a todos y a todas, espero que estén muy bien. Bueno, tengo el gusto de arrancar el primer panel de esta jornada con Marcelo Cavarossi, uno de los politólogos más importantes y reconocidos de América Latina, y seguramente mucha gente conoce su trabajo, pero en breve vamos a hacer una breve introducción para que más o menos sepan la gran eminencia que vamos a escuchar en la jornada de hoy. Bueno, Marcelo Cavarossi es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Se especializa en política comparada de América Latina y su relación capitalismo y democracia. Es investigador principal del CONICET en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. También realizó consultoría en organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, entre otros. Y además es autor de numerosos libros y artículos de impacto, como los muy conocidos Autoritarismo y Democracia en Argentina, 1955-1983, y Los sótanos de la democracia chilena, 1938-1964. Bueno, como bien explicaron recién, el panel se titula La democracia en crisis y la democracia en crisis, así que al revés. Así que bueno, agradecemos a Marcelo la presencia y seguramente vamos a escuchar ideas y conceptos muy interesantes. Bueno, muchas gracias, Carlos, y a través de Carlos agradezco a la Fundación Federalismo y Libertad esta nueva invitación para compartir con ustedes unas reflexiones en el ámbito precisamente de una fundación que ha logrado un éxito increíble, sostenido a través de tantos años, en un país en el cual es muy difícil, como sabemos, conseguir éxitos duraderos. La Fundación me parece que es un ejemplo notable de eso. Así que de nuevo, agradecimientos a esta invitación y felicitaciones. ¿Por qué democracia en crisis? En la Argentina, ahora que estamos celebrando 40 años de la transición de 1983. ¿Por qué democracia en crisis si no hay riesgo de un golpe militar? Que es lo que efectivamente había puesto a la democracia en crisis permanentemente en la Argentina a partir de 1930. Bueno, creo que vale la pena, en un momento en el cual estamos ante la posibilidad de una transición, de una coyuntura de cambio, de una coyuntura crítica, reflexionar acerca de qué falló en estos 40 años de democracia. ¿Qué ha fallado en estos 40 años de democracia? Y en ese sentido creo que hay que ir un poquito más allá de reflexionar sobre el funcionamiento de los mecanismos institucionales de la democracia, que por supuesto, como el director de la Fundación Naumann destacaba, son esenciales para sostener un sistema político basado en el voto, basado en el sufragio libre de todos los ciudadanos. Quiero ir un poquito más allá de eso, y creo que para eso es útil pensar que estos 40 años vinieron después de otros 40 años. En ese sentido, creo que se puede hacer un paralelo
y eso va a ser la intención de mis comentarios con ustedes esta tarde, se puede hacer un paralelo con el periodo previo, los 40 años previos también, que precedieron a la transición democrática de 1983. Es decir, el periodo que fue de 1943 a 1983, que como ustedes saben, a diferencia del que estamos transitando ahora, se inauguró con un golpe militar. Se inauguró con el golpe militar de 1943. Y el sentido de mi charla con ustedes, de mi conversación con ustedes, va a ser marcar para ambos periodos 3 o 4 puntos que a mi juicio son importantes para tratar de entender los desafíos que se enfrenta nuestra democracia, nuestra sociedad argentina en este momento. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fenómenos a mí me gustaría subrayar para pensar en el periodo que precedió a la democracia en 1983? Muchos de ellos, yo diría quizás los más decisivos, que son todavía legados de nuestra democracia. Nuestra democracia todavía sigue bajo la sombra o bajo la luz, según como querramos verlo, de procesos que ya se han clausurado, pero que se han heredado de la etapa que se extendió de 1943 a 1983. Primero, siguiendo al gran historiador argentino, al más notable historiador argentino, Tulio Alperín Dongui, el periodo se caracterizó, el inaugurado en el 43, por el nacimiento y crecimiento del peronismo. Primero, los primeros años, como una fuerza política mayoritaria, decisiva, como esa fuerza política mayoritaria, y después, a partir de 1955, como factor disruptivo de todas las salidas políticas que se intentaron marginándolo. Es decir, salidas tanto militares como semidemocráticas que trataron de estructurar la política argentina, como todos sabemos, proscribiendo o dejando de lado al peronismo. Entonces, primer legado de aquella etapa es este peronismo. Segundo proceso que me interesa marcar de aquel periodo es un proceso que también fue señalado por Alperín Dongui, que ya a partir, incluso uno podría decir a partir de la década del 30, cuando se clausura aquel periodo de crecimiento, uno podría decir notable, en alguna medida relativamente sencillo, dado la constelación de factores internacionales que predominaron hasta 1930. Un proceso continuado se da después de eso de inestabilidad institucional, disgregación administrativa y desorientación política. Estos 3 rasgos, que vale la pena diferenciarlos: inestabilidad institucional, disgregación administrativa y desorientación política, llevaron a Alperín Dongui, pensando en Alperín Dongui, a escribir hace unos años, ya bastante en la década del 90, que la Argentina a partir de la década del 40, especialmente sus funcionarios y sus gobernantes, perdieron el sentido de Estado. Este es un concepto bastante, uno podría decir, vaporoso, ¿no? Sentido de Estado. Pero había incluso en momentos en los cuales la expresión ciudadana era restringida, como fue, por ejemplo, la década del 30, uno podría distinguir la presencia de personajes, bueno, me acuerdo de un tucumano, ¿no es cierto?, Raúl Prebisch, precisamente, que surge a la vida pública durante esa década, que ya venía de la década del 20, esos funcionarios, esos gobernantes, esos personajes políticos, incluso en un momento de restricción política, defendían al Estado. Quiero marcar este punto de defensa del Estado, en un momento en el cual parece que en realidad el Estado es solo un problema.
Segundo proceso. Tercer proceso, y esto es fundamental también y tiene que ver con la credibilidad del Estado. En ese periodo habían predominado 30 años de lo que James Tobin, ese famoso economista de Yale que fue premio Nobel, caracterizaba como inflación latinoamericana moderada. Hasta 1975, es decir, hasta el Rodrigazo, en la Argentina había una inflación que por supuesto era un factor bastante disruptivo, que impedía consolidar el proceso económico, pero que sin embargo no había impedido que la Argentina creciera, modestamente, comparado con otros casos de América Latina incluso, pero había crecido ininterrumpidamente, con algunos saltitos, entre la década del 40 y 1975. Ese tipo de fenómeno, es decir, de crecimiento a pesar de la inflación, implicaba que había una especie de políticas económicas con piloto automático, que de alguna manera había procesos de manejo de la economía, de implementación de políticas económicas que subyacían a los espasmos políticos, a los espasmos discursivos, a los golpes trágicos que hubo en esa treintena de años, pero en el cual cabe marcar que ningún gobierno civil y militar pudo cumplir su mandato, su periodo. Es decir, ningún gobierno a partir de 1946 pudo terminar su mandato porque hubo un golpe militar que lo interrumpió, o las dictaduras militares no pudieron salir del poder habiendo cumplido los objetivos que se habían fijado en los diferentes años en los que se dieron las dictaduras militares. 58, 63, 73 y 83 salieron dictaduras militares que habían fracasado en sus objetivos. Este punto de quedarme en el enfatizar las dictaduras militares me llevan a marcar el cuarto fenómeno que quiero marcar y que es el que quiero contrastar con el periodo actual. A pesar de lo que estaba diciendo acerca de las dictaduras militares, las Fuerzas Armadas fueron el recurso de última instancia del sistema político. ¿Qué quiero decir con que fueron el recurso de última instancia? Que fueron el actor al que los otros actores recurrían para salir de una situación que consideraban no beneficiosa, para desplazar adversarios que estaban en el poder, y en ese sentido la llegada de las Fuerzas Armadas era la solución, era vista como la solución a los problemas que la misma presencia de esa actividad militar causaba. Las Fuerzas Armadas eran solución y problema al mismo tiempo. Y en ese sentido, el gran logro de 1983 fue que ese recurso de última instancia de las Fuerzas Armadas desapareció. Efectivamente, ya, a diferencia de otros países latinoamericanos, en los cuales las Fuerzas Armadas, incluso en regímenes que se caracterizan de izquierda, son actores decisivos del sistema político, nadie piensa que es posible que ese rol se vuelva a cumplir en el caso argentino, y deja a la democracia del 83 ese desafío de reemplazarlo con otra regla. La regla, entonces, que caduca en el 83 es las Fuerzas Armadas como recurso de última instancia. Para decirlo muy tajantemente y muy brutalmente, ¿cuál fue la regla que reemplazó a esa regla del periodo anterior? El peronismo como regla de última instancia. Porque efectivamente podemos establecer un símil entre Fuerzas Armadas y peronismo, en el sentido de que durante estos 40 años el peronismo fue a la vez problema y solución, solución y problema. ¿Solución para qué? Bueno, solución para cada instancia de crisis, 3 instancias de crisis podemos distinguir que se produjeron a partir de 1983, es decir, las salidas apresuradas de 2 gobiernos, 1969, 2001, Alfonsín de la Rúa, y la salida que incluso se celebró de que Macri llegara al fin del gobierno en 2019, pero también en el contexto de una crisis económica y social extremadamente seria. En ese sentido, entonces,
Creo que la gran diferencia que se da en esta instancia es que si nos fijamos en ese primer dato, peronismo como regla de última instancia, esa regla se está disolviendo, o asistimos a la posibilidad de que la regla se esté disolviendo. ¿Por qué? Porque en esta salida de este último gobierno peronista, que estamos todavía transitando los últimos días, nos estamos enfrentando frente a la posibilidad y eso se refleja en el resultado electoral, que la mayoría de la ciudadanía argentina ha percibido que efectivamente el peronismo es problema, pero no es solución. ¿Qué se puede entonces agregar a esto en este momento? Bueno, que también estas décadas han implicado que se ha evitado rupturas institucionales y en alguna medida el peronismo ha contribuido a eso, pero esa evitación de rupturas institucionales abiertas no ha evitado el permanente y creciente debilitamiento del Estado. Creciente debilitamiento del Estado y yo diría ya esfumación de ese fenómeno al cual Alperín Dongui se refería como sentido de Estado. ¿En qué se refleja este permanente debilitamiento del Estado? Bueno, que ya casi como soñamos como una época dorada, la inflación moderada que había predominado hasta 1975 y a partir de 1983, a partir de la crisis de la deuda del 82-83, entramos en un periodo de alta inflación incontrolada. Incontrolada, uno puede ahí decir una nota al pie y decir, bueno, ¿hubo un momento en el cual se pudo haber salido de esto? Sí, parece que hubo un momento que fue la época de la convertibilidad, en la cual ahora nos debemos hacer la pregunta, ¿por qué es que la Argentina, a fines del siglo pasado, a diferencia de Brasil, que había atravesado procesos bastante semejantes, no evitó caer de nuevo en la alta inflación al salir de la convertibilidad? Pero esa es una pregunta que me hago. Pero aparte del problema de la alta inflación, ya estamos en una inflación que es un chiste a nivel mundial, se agregan otros datos que tienen que ver con este debilitamiento del Estado, comparado con la Argentina de los 40 años previos. Surgimiento y acelerada expansión de microestados controlados por actores criminales. Este es un fenómeno que se da en toda América Latina y en otros lugares del mundo, pero observamos con creciente preocupación que hay espacios, enormes espacios, sobre todo en ámbitos urbanos, y eso como todos sabemos, no se limita a Rosario, en los cuales la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas está organizado por grupos criminales. Otra manifestación de este problema es el crecimiento ininterrumpido, y este es un fenómeno que compartimos con otros países de América Latina, de lo que podríamos llamar el crony capitalism, ¿no? El capitalismo corrupto de colusión público-privada, en el cual la colusión de ambos actores es un dato creciente. Y finalmente el deterioro de los componentes básicos de los servicios públicos, salud pública, educación pública. Obviamente seguridad, mencionado en el punto anterior. Frente a esto, en este último ciclo, y esto lo hemos comprobado con la elección de los otros días, muy probablemente se ha desplazado, o existe la posibilidad bastante cierta, de que se desplace al peronismo de ese rol de última instancia. No desplazar al peronismo como fuerza política, para nada. Lo que estoy diciendo es que se lo esté desplazando de ese rol de última instancia del sistema político. ¿Qué deja eso como legado? Bueno, que hace falta una nueva regla, que no hay una regla democrática. Cuando hablamos de una democracia republicana, liberal y federal, que es lo que obviamente aspiramos todos en la Argentina, hace falta una regla que efectivamente coordine, regule la relación entre los actores políticos y la relación de esos actores políticos frente a los ciudadanos. Bueno, eso no parece estar demasiado cerca. Y en ese sentido,
creo que nos debemos plantar frente al resultado de la elección de los otros días. ¿Qué vemos con este resultado? ¿Qué nos dice de una manera muy contundente? Por un lado, que las dos fuerzas políticas que parecieron controlar el sistema político a partir de mediados de la década pasada, es decir, el peronismo y Juntos por el Cambio, ¿qué se puede decir de dos de ellos? El Juntos por el Cambio prácticamente ha explotado, ¿no es cierto? El Juntos por el Cambio vemos no solo como coalición, sino que cada uno de sus componentes está en crisis seria, el PRO, el radicalismo sobre todo. Y en ese sentido, uno ve la paradoja de que un partido, una coalición que ahora tiene 10 gobernadores, ¿no? La coalición de Juntos por el Cambio, en 1983 Alfonsín tenía 7 gobernadores al comienzo de 1983, esté en una situación prácticamente de fuerza desaparecida o fuerza impresionada. El peronismo, a su vez, está poblado en su cúpula por liderazgos derrotados y juzgados, además, como sabemos, en el caso de la vicepresidenta. O sea que, a pesar de que no perdió en todo el país, solo ganó en 4 provincias, si bien una de esas 4 provincias en que ganó la segunda vuelta es la provincia de Buenos Aires, donde está, como todos sabemos, el 37% del electorado nacional. Y finalmente el conglomerado, no sé cómo llamarlo, pero la palabra conglomerado me suena, el conglomerado en el cual se apoya Milei. Ahí, en el mejor de los casos, tenemos un big question mark. Yo diría. Si somos incluso optimistas, tenemos que mirar con mucho cuidado, mucha prudencia, independientemente del grado de optimismo o de apoyo que querramos expresar, en efectivamente que este conglomerado logre ¿qué? No tareas grandiosas, pero la tarea dificilísima de estabilizar la economía. Porque estabilizar la economía se presenta como el desafío más grave en una situación en la cual la sociedad es una sociedad mucho más deteriorada que hace 40 años atrás, que hace 30 años atrás incluso, pero, y este es el dato que hay que siempre recordar y tener en cuenta, es una sociedad que ha ido perfeccionando las tácticas para defender cada una de ellas, incluso los sectores más desposeídos, de una manera por supuesto muy triste, defender sus espacios, defender en los otros casos derechos y prerrogativas. Llevamos muchas décadas con cada uno de los actores, cada uno de los agentes, aprendiendo a defenderse. ¿Aprendiendo a defenderse de qué? Bueno, aprendiendo a defenderse de qué? De aquellas medidas que efectivamente podrían contribuir a una mejoría de la situación de la sociedad. Y en este sentido, yo creo que uno de los grandes problemas que se enfrenta este conglomerado que va a llegar al gobierno el 10 de diciembre es efectivamente cómo hacer para tener en cuenta en su accionar los comportamientos aprendidos, las astucias, las trampas que cada uno de los actores ha aprendido y ha desarrollado y ha perfeccionado durante tantas décadas. Incluida, por supuesto, y esto es algo que se ha agravado notoriamente en los últimos años, todos tenemos ejemplos cercanos de ellos, la salida, ¿no? El exit de Hirschman. Es decir, porque no solo se van los empresarios a través de la desinversión, no solo se van cientos de miles de argentinos jóvenes y no tan jóvenes que se van al exterior, cientos de miles de paraguayos y bolivianos que están volviendo a sus países porque están sobre todo los paraguayos viendo que están mejor en Paraguay que en la Argentina, y otro fenómeno que por supuesto está por detrás del éxito de Milei, que es detrás del éxito de Milei, está que ha estado impregnando eso, el desapego de los ciudadanos a las instituciones políticas. Porque efectivamente lo que podemos mirar negativamente como casta, de alguna manera es el funcionamiento de la política, independientemente que probablemente todos
todos coincidamos en que muchos de esos personajes son personajes delincuenciales, son personajes que han roto la ley y se han beneficiado de manera desproporcionada rompiendo la ley. Bueno, ese es el gran desafío con el cual nos enfrentamos después de 40 años de democracia. Es decir, crear una democracia con reglas que van más allá de las reglas institucionales. Por supuesto, las incluyen, pero van más allá de las reglas institucionales, implican cómo cada uno de los actores se comporta frente a los otros, tanto los que están en el gobierno, tanto los que están en la oposición, como aquellos que también, de alguna manera, como decía recién, están tratando de defender sus intereses. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la excelente exposición. Creo que se dijeron palabras y conceptos muy interesantes para pensar. Tenemos un espacio para 5 o 10 minutos de preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta, empezamos. Una breve aclaración. Les pedimos, por favor. Hola. Que la pregunta sea corta y concisa. Por favor, evitemos los comentarios introductorios, preguntemos al grano. ¿Puede ser? Acá hay una pregunta y allá Pablo al fondo. Sí, lo que ha caracterizado el populismo del peronismo en los últimos años es justamente los intereses privados de la dirigencia y no el patriotismo, el preocuparse por los intereses del país. Aquí vemos también, ahora que se junta Bullrich, que se apegue y Macri a Milei, entonces se enojan, el radicalismo, también es falta de patriotismo eso. Entonces se ponen por encima los intereses o los supuestos principios que tiene un partido por realmente los intereses del país, derrocar esa casta, esos ladrones que han gobernado el país. ¿Cómo continuamos con esto? Bueno, su pregunta es fundamental, ¿no es cierto? Porque hace alusión a un fenómeno con el cual nos hemos referido mucho a la Argentina, no solo a la Argentina, el populismo, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el populismo si nos despegamos de dos posibilidades? Que es decir, bueno, el populismo, acusar a alguien como populista para decir, bueno, populismo es todo malo, o acusar a alguien como populista en el sentido de políticas estatistas, políticas, digamos, en las cuales no se tienen en cuenta los intereses generales a los que ustedes se referían. Yo creo que el populismo tuvo 18 definiciones, ¿no es cierto? Si lo miramos tanto la literatura en economía política, como en ciencia política, como en sociología política, hay enorme cantidad de definiciones del populismo. Un autor brasileño, excelente politólogo, sociólogo, se llamaba Wanderley Guilherme dos Santos, decía que la esencia del fenómeno populista es no percibir los costos de la política que se asume. Es decir, cuando uno dice, bueno, pongo este subsidio acá, doy este plan exacto, veo lo positivo de eso, es decir, que le estoy dando a alguien beneficios, sin ver los costos que eso implican, que son costos redistributivos, evidentemente. Bueno, yo creo que uno de los rasgos que perdimos, quizás, o que dejaron de consolidarse, no me voy a extender acá en una división de estos últimos 40 años, pero creo que los primeros 20 años, es decir, la década del 80 y la década del 90, independientemente de que estuviéramos de acuerdo o no con las políticas de Alfonsín o con las políticas de Menem, constituyeron intentos en los cuales efectivamente, más allá de la corrupción, porque efectivamente existió corrupción con el gobierno radical, existió corrupción, se amplificó con el gobierno de Menem, sin embargo, hubo intentos efectivamente de estructurar políticas económicas que tuvieran en cuenta esos costos. No digo para eliminarlos, sino que al contrario, tuvieran en cuenta esos costos. Bueno, yo creo que a partir de este siglo
sobre todo a partir del 2003, 2005, entramos en un periodo, como usted quizás estaba implicando, en el cual esa percepción, ese tener en cuenta los costos desapareció. Entonces nos enfrentamos frente a un populismo en sus características más nocivos. Bueno, gran tarea es efectivamente la de poder apartarse de esa senda cuando la constelación de las variables económicas es probablemente la más difícil que se ha enfrentado Argentina en estos últimos 40 años, en un contexto además, se repite así todo el tiempo, en el cual el 43% de la población está en la pobreza. Creo que el politólogo polaco Ceworski, algo así, dice que es democracia cuando hay incertidumbre de quién va a ganar. Entonces, a contrario de lo que decía Massa, a mí está súper ultra democrático porque por primera vez los factores de poder saben que el peronismo tal vez no tiene todo el poder. Entonces estamos más democráticos que nunca. Entonces, pregunta, ¿usted cree que el peronismo tiene que preocuparse dado que Milei llegó, capaz que por primera vez en 40 años, a gente que solo escuchaba peronismo antes y ahora escuchó otra campana? Entonces, ¿esto cambia? Porque no lo veo preocupado al peronismo por el largo plazo. Yo pregunto, ¿tiene que preocuparse? Y si quiere, si me da una segunda pregunta, muy breve, Malamud dice que vamos a ir a un sistema, algo a lo peruano, donde va a estar todo frenado. Por ahora no se ven mayorías para que eso no sea así. ¿Qué piensa al respecto? Muchas gracias. Los dos comentarios. No me gustan las profecías, por lo tanto no me gusta el estilo de Malamud, francamente. En ese sentido me parece que hay que cuidarse de hacer profecías. Y sobre todo si uno trata de ver las cosas seriamente y no está pensando en la audiencia. Entonces, en ese sentido, ¿por qué digo esto? La verdad que se han hecho en los últimos días, semanas, infinidad de comparaciones de Milei por un lado, con Trump y Bolsonaro. Hay una nota de un profesor argentino en San Diego, Silvio Weisbord, que salió hace pocos días, no sé si en Clarín o en Nación, donde argumenta muy, creo, sistemáticamente en qué no se parecen Milei a Trump y a Bolsonaro. Otra de las comparaciones que se ha hecho es decir, bueno, compararlo con Castillo en Perú, que creo que su comentario iba en esa dirección, es decir, un presidente que llega prácticamente con un Congreso en el cual tiene una presencia minoritaria, agravado en el caso de, creo que Castillo tenía 3 o 4 gobernadores de departamento en Perú, Milei no tiene ninguno, o sea que en ese sentido sería más grave la situación que la de Castillo. Me parece que eso también es una comparación poco apropiada. La verdad que precisamente, entre otras cosas, porque Perú tiene una gran ventaja. Tenemos acá al presidente del Banco Central, peruano, ¿no? el doctor Velarde. Perú tiene desde la década del 90 una política económica estable, ¿no es cierto? Tiene una política económica estable. Entonces, cuando hablamos del fenómeno Milei comparándolo con Castillo, tenemos que tener en cuenta que la tarea con la que se enfrenta Milei en ese sentido es mucho más complicada que la de Castillo cuando asumió la presidencia hace un par de años, no me acuerdo si fue el año pasado o el año anterior, y que por supuesto, como todos sabemos, a los pocos meses cayó. O sea que en ese sentido yo creo que hay que tener mucho cuidado, estamos frente a un fenómeno muy específico, que por supuesto uno puede encontrar datos que le gustan y que no le gustan de Milei en comparación con fenómenos mundiales. A mí no me gusta la visita que hizo ayer, por ejemplo, me pareció lamentable, no quiero ofender a ningún judío acá, pero la identificación de Milei con una secta hasídica de Nueva York me parece un rasgo bastante extraño, ¿no es cierto? Y que no creo que ayude mucho a la Argentina en este momento ese tipo de salida, pero esta es una opinión personal. Lo que quiero decir es que estamos frente a un fenómeno muy complicado, muy novedoso, en el cual el dato positivo, yo creo es que, y también acá estoy metiendo mis valores, creo que
traslucieron ya en mi conversación, el peronismo está en una situación muy diferente a lo que estuvo en los 40 años de democracia hasta ahora. En los últimos 2 o 3 años, precisamente por el tipo de desempeño que ha tenido el peronismo en este último gobierno, en gran medida, fíjense ustedes, una referencia, que cuando uno hace referencia a que los gobiernos militares de los 40 años anteriores fracasaron en lograr sus objetivos, también tenemos que percibir que los 2 grandes liderazgos del peronismo durante estos 40 años fracasaron en sus objetivos. Menem fracasó en su objetivo, que era de consolidar un sistema político en torno a la regla de convertibilidad y que permitiera, por supuesto, que su sector se consolidara en el poder, en el gobierno, y el kirchnerismo también fracasó en su objetivo, ya lleva la segunda derrota en una elección presidencial, amén de otras derrotas políticas que sufrió, y su líder más connotada está atravesando toda una serie de fenómenos judiciales que sabemos. Sus liderazgos nacionales están todos cuestionados, incluido el candidato presidencial. O sea que ya transcurrido estos 4 años de fracaso en alcanzar los mínimos objetivos que se planteó en materia económica. Entonces, en ese sentido, creo que estamos ante un fenómeno novedoso. Ahora, si ese fenómeno novedoso deja el espacio para que se pueda construir reglas alternativas y al mismo tiempo el liderazgo que se está construyendo en ese conglomerado aprovecha ese espacio, es la gran pregunta que creo que queda flotando. O a mí me queda flotando, por lo menos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Le damos un aplauso a Marcelo y los dejamos con la próxima charla.